Ante la Constituyente, Diosdado Cabello propondrá efectuar elecciones de la Asamblea Nacional con las presidenciales. No cederán. Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, rechazó propuesta de adelanto de elecciones legislativas. Nació el Petro. Inicia preventa oficial de la criptomoneda venezolana. Altamente riesgosa. Diputado José Guerra afirma que el Petro es solo la emisión de una deuda pública. Despliegue. Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que el Plan República se encuentra listo para garantizar la paz. Se defenderá. Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirma que no renunciará a su cargo ante presiones. Todo listo. Hoy arranca el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. De inmediato, Lirio Pérez y Milagro Zambrano les presentaremos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, dio inicio al proceso de preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro. En estricto apego a los protocolos tecnológicos, de rigor, damos inicio formal y de manera exitosa a la implementación de nuestro criptoactivo, el Petro, y su respectivo proceso de preventa. Venezuela, a partir de ahora, se coloca a disposición de todas las reglas con las que se programa nuestro activo digital venezolano, respetando los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas en el mundo, para generar confianza y seguridad en el mercado nacional e internacional. Ha nacido el Petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia. Es el primer Estado, la primera nación que lanza su criptomoneda respaldada en sus riquezas, en sus reservas y riquezas naturales. En horas de la madrugada fue publicado el manual de compra del Petro, donde se indican los pasos para adquirir el activo en la virtual. Página www.elpetro.gov.be está siendo colgado el manual de adquisición del Petro, en el cual se detalla en toda su extensión el procedimiento mediante el cual cualquier persona natural o jurídica, es decir, cualquier ciudadano o empresa, también cualquier persona nacional o extranjera, puede adquirir nuestra criptomoneda, el Petro. Los usuarios deberán registrarse por el portal web y luego seguir una serie de instrucciones para obtener una billetera virtual donde se depositará la criptodivisa. El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que lo que se está haciendo en Venezuela con el Petro no es una criptomoneda, por considerar que estas divisas no son emitidas por los gobiernos y no hay ninguna que tenga como respaldo un activo mineral. Guerra precisó que el Petro es una deuda pública, ya que el precio del barril de petróleo está bajo. Dijo que la creación de la criptomoneda busca saltar el protocolo establecido en las leyes venezolanas y reiteró que cualquier deuda pública debe estar autorizada por el Parlamento. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, propondrá ante la Asamblea Nacional Constituyente hacer un adelanto de las elecciones parlamentarias el mismo día de los comicios presidenciales. Nosotros estamos en un país que necesitamos tomar decisiones. Si no hubiese la Asamblea Nacional Constituyente, el país estuviera completamente paralizado. Así es. Requerimos una Asamblea Nacional y yo voy a hacer esa propuesta de verdad formal, con toda la responsabilidad del caso, que el día que se hagan las elecciones presidenciales, se hagan elecciones de la Asamblea Nacional también.
Bueno, yo no sé qué les parece a ustedes, pero... Y lo que motiva la propuesta, Diosdado, es lo que dijiste. O sea, tú dices, no, queremos hacer entender a la oposición que la vía es la democrática. ¿Tú crees que eso los motivaría, los llevaría por el carril democrático, digamos? Claro, porque en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo se adelantan elecciones legislativas, es la que más normalmente se adelanta. Y está adelantando las presidenciales, pues... Pero además por petición de ellos. O sea, las elecciones presidenciales se están adelantando porque a ellos les encantan las elecciones anticipadas. Entonces, yo no veo ningún problema, en verdad, que nosotros seamos capaces de organizar para la misma fecha de las elecciones presidenciales unas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que el día que asuma el presidente asuma también la Asamblea Nacional. Y es un periodo completo, y es un compromiso de llevar al país adelante. Cabello también considera factible ajustar los tiempos administrativos que se requieren para que el Poder Electoral pueda organizar esta consulta electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, aseguró que el Parlamento no se doblegará. Esto en respuesta a las declaraciones del vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello. Manuel Covela, desde la Asamblea Nacional, nos trae los detalles. Manuel. Así es, Lirio, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional calificó esas declaraciones de Diosdado Cabello de meras especulaciones, pero sí dijo que la Asamblea Nacional se va a mantener firme defendiendo la Constitución y todos los derechos de los venezolanos, en referencia a esas declaraciones en las que Diosdado Cabello señalaba que iba a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente el adelanto de las elecciones legislativas para que sean realizadas el mismo día de las presidenciales. Vamos ahora a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Nosotros simplemente esperamos de que rectifiquen. Mientras tanto, ratificamos desde el Parlamento Nacional la defensa de los derechos del pueblo venezolano, la defensa de la Constitución, de la soberanía popular y la ratificación de que este es un parlamento que no se arrodilla, que está al lado del pueblo y que va a luchar por el restablecimiento de los valores democráticos en Venezuela. Bien, son declaraciones que realizó el presidente de la Asamblea Nacional horas antes del inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que hace escasos minutos dio inicio. En este momento se está presentando un acuerdo en el cual se rechaza la situación de encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, y también en ese acuerdo están adelantando que exigen la libertad para Leopoldo López. Además, hay otros 3 puntos en el orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes dándole seguimiento a esta jornada parlamentaria para ofrecerle todos los detalles en nuestra emisión estelar. Por ahora continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Estaremos atentos a lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Continuamos. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que el equipo jurídico del ente constituyente se encuentra trabajando en una propuesta de ley para cada rama del Poder Público Nacional, incluida la legislativa. Así lo indicó Rodríguez en un mensaje a través de su cuenta en Twitter. La afirmación en respuesta a la propuesta del constituyente Diosdado Cabello de realizar elecciones parlamentarias en simultáneo con las presidenciales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó a la comunidad internacional que imponga nuevas sanciones más amplias y fuertes contra el gobierno venezolano. Almagro aseguró que las sanciones son la herramienta diplomática más fuerte que poseen, por lo que hizo un llamado a los estados que introduzcan todos los instrumentos a su alcance para agilizar más sanciones contra el gobierno venezolano. Ratificó además que desde la posición que ocupa al frente de la OEA, su responsabilidad es ser garante de los principios y derechos que esta organización defiende. Almagro se refirió extensamente al caso de Venezuela en su discurso de apertura durante una reunión de disidentes de numerosos países que organiza anualmente la ONG Human Rights Watch en Ginebra. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que no piensa renunciar a la jefatura de Estado y señaló que se defenderá de las mociones de destitución que la oposición presentará en el Congreso. Así lo expresó durante la inauguración del tercer encuentro de integración iberoamericana y la Alianza del Pacífico. No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica, mediática, sin fundamento alguno.
no es una cuestión personal, es una cuestión institucional. A mí me eligieron por 5 años. El mandatario atribuyó los pedidos de vacancia a un grupo que, según dijo, los promueve tras el indulto que otorgó el pasado 24 de diciembre el expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. En Chile, un sismo de magnitud 5 sacudió este martes las regiones de Antofagasta y Atacama, en el norte del país, sin causar víctimas ni daños visibles. Según autoridades, el epicentro del temblor se localizó en la costa, a 7 kilómetros al norte de Taltal y a unos 1.100 kilómetros de Santiago. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena aseguró que las características del sismo no reunieron condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de la nación suramericana. Más tarde, otro sismo de magnitud 4 ocurrió en el mar, a 45 kilómetros al noroeste de Iquique, en la región de Tarapacá. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, sin temor a las alturas, China inaugura nuevo puente colgante con motivo de las celebraciones del Año Nuevo. Detalles en breve. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, negó que el ciudadano implicado en el ataque con explosivos en Colombia sea un guardia nacional venezolano. Además, instó al ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, a reunirse para abrir canales de comunicación y tratar el tema fronterizo. Ayer escuché con extrañeza de autoridades de nuestra hermana República de Colombia, donde se señala que 2 venezolanos, ya se ha venido denunciando en los últimos días, captados por el Ejército de Liberación Nacional, han participado en un acto terrorista allá en la vía Cúcuta-Pamplona. Pero ayer nos sorprendió unas declaraciones donde se señala que uno de esos individuos o ciudadanos venezolanos pertenece o pertenecía, así textualmente, a la Guardia Nacional Bolivariana. Voy a responder a las autoridades colombianas por este mismo medio. No hay Guardia Nacional. Esos 2 ciudadanos venezolanos que merecen el respeto de toda la comunidad nacional, que su familia reclama allá, la familia venezolana reclama y que niega, y que pedimos también que se haga una investigación seria, transparente, de la actuación de la presunta actuación de esos 2 venezolanos. Bueno, ahora la añadidura es que uno de ellos es Guardia Nacional. Hemos revisado toda nuestra base de datos del sistema de seguridad social, del ICFA, de todos los del componente Guardia Nacional. No hay registro alguno de que esos 2 ciudadanos, que tenemos ya sus nombres a través de la información que nos ha suministrado el consulado, sus cédulas de identidad, hayan estado o prestado su servicio en la Guardia Nacional. Es falso completamente. Lo desmiento. El presidente de la Fundación Artur Uslar Pietri, Antonio Ecarri, considera que se debe replantear la plataforma unitaria y fomentar el encuentro entre sectores económicos, sociales e incluso los venezolanos que están fuera del país. Ecarri estima que se debe dar el escenario para que haya elecciones como una salida pacífica y luego de ello se debe rectificar el modelo económico para que se enderece el camino del país. Aseguró que se ha reunido con sectores católicos, educativos, para tratar los temas referentes al país y así consolidar un camino que permita la mejoría de la nación.
La directiva del CNE envió a la Secretaría General de la ONU una invitación para que conforme una misión de acompañamiento y observación para los comicios presidenciales previstos para el 22 de abril. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, coordinó con el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo, la entrega de la carta. En el documento se invita al organismo internacional a participar en el conjunto de auditorías previstas en el cronograma electoral y se propone que el coordinador de la misión sea José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, propone el 30 de junio para realizar las elecciones presidenciales. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Para el diputado Calzadilla se deben realizar elecciones en esta fecha para escoger al presidente de la República y también una nueva Asamblea Nacional. Según él, esta medida respaldada por la comunidad internacional contribuiría a salir de la crisis que atraviesa el país. Venezuela quiere elecciones. Venezuela y nosotros los parlamentarios que estamos a mitad de nuestro ejercicio estamos dispuestos a poner nuestras renuncias para ir a un nuevo proceso electoral que podría ser fácilmente el 30 de junio si ustedes quieren. Es una fecha corta, pero donde podríamos todos ponernos de acuerdo y podrían cumplirse los lapsos mínimos suficientes para el proceso electoral. Simón Calzadilla también se refirió al lanzamiento del Petro. Dijo que esta iniciativa gubernamental de criptoactivo no solucionará los problemas básicos que afectan a los venezolanos. En Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Euclides, gracias. El presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, aseguró que con la activación del Petro se logrará superar el cerco financiero que le han impuesto a Venezuela. El constituyente ratificó que la criptomoneda propuesta por el Ejecutivo Nacional cuenta con un gran respaldo económico proveniente de los principales recursos naturales del país. El Petro es un criptoactivo, ¿no? A diferencia de otras criptomonedas que existen en el mundo, ¿no? Es un criptoactivo en tanto tiene respaldo en bienes tangibles, en bienes concretos. Arranca el Petro con un respaldo de 5.000 millones de barriles de petróleo que están en el campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Ese es el principal, quizá la principal diferencia que tiene con relación a otras criptomonedas en el mundo. Y con el Petro, junto a otras medidas también que ha venido tomando el gobierno, que tienen que ver, por ejemplo, con el nuevo DICON, medidas en el terreno cambiario, vamos creando un mecanismo que nos permite ir rompiendo el cerco financiero internacional. Piñate aseguró que el tema económico y de migración son prioridad para la constituyente. En ese sentido, negó que países limítrofes hayan abierto corredores humanitarios para atender a los migrantes venezolanos y señaló a Colombia como gran responsable de la crisis de abastecimiento. Yo creo que el corredor humanitario lo tenemos nosotros hacia allá, es decir, que ellos se están llevando toda la producción venezolana para allá, cualquier cosa, ¿no? Para Colombia. Nosotros estamos manteniendo a buena parte de la población de la frontera colombo-venezolana, del lado colombiano, por la vía de todo el contrabando que se establece de allá. Respecto a las presidenciales, el constituyente dijo tener la seguridad de que habrá candidaturas de oposición y aseguró que la creación del partido Somos Venezuela es una evidencia de fortalecimiento del chavismo. El diputado José Manuel Olivares exigió el pago a más de 6.000 ex empleados de la Alcaldía Metropolitana perjudicados por la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de eliminar el ente. Nuestro compañero Ángel López nos tiene el reporte. Buenas tardes, Ángel. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Este martes la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional se reunió y recibió a ex trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Esto dijo el diputado José Manuel Olivares. Más de 6.000 trabajadores que hoy vienen a esta Asamblea Nacional porque los han dejado sin sueldo, los han dejado sin seguro, los han dejado en la calle, los han dejado sin lo que es el patrimonio de su hogar, sin poder llevar el sueldo digno a su hogar por su trabajo por una simple decisión de un grupo político. Esta información con declaraciones de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas será ampliada esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Ángel, gracias. El presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Constituyente, Francisco Torrealba, aseguró que estimularán la participación en las elecciones presidenciales a través del Carnet de la Patria. El constituyente sostuvo que la falta de liderazgo en la oposición será la causante de la inminente derrota que a su juicio sufrirá el próximo 22 de abril. En ese sentido, instó a los trabajadores públicos a apoyar la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Con esta herramienta que es el carnet de la patria, nosotros tenemos que ir a buscar a los millones de venezolanos y venezolanas para que también digan presente cuando se dé la elección el 22 de abril. Tenemos que estar listos a sacarle el máximo provecho a esta herramienta tecnológica que permite precisamente asegurarnos de llevar una sistemática evolución de nuestra participación en todos los eventos. Yo quiero pedirle a todas y todos que saquen su carnet de la patria, porque la asistencia a este evento, para que la sepa directamente el presidente Maduro, la vamos a tomar con el carnet de la patria. Vamos a mandar a escanear el código QR y directo de esta reunión va a saber el presidente Maduro cuántos hombres y mujeres de la clase obrera del Ministerio de Obras Públicas participaron. Torrealba señaló que el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue siendo la principal fuerza política del país y desmintió que Somos Venezuela pretenda desplazarlo. Padres de pacientes de JM de Los Ríos exigen a las afueras del centro asistencial solventar la crisis por falta de insumos y medicamentos. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Buenas tardes, Maoli. Así es, buenas tardes. Un grupo de familiares de pacientes del Hospital JM de Los Ríos se encadenó a las afueras del centro asistencial para exigir respuesta a las autoridades y también para que se reactive los trasplantes. Aseguran que aquellos que han sido trasplantados están en grave condición debido a la falta de insumos médicos. Quiero que se reactiven los trasplantes porque ya mi hijo, su corazoncito ya no aguanta más. Mi hijo sale descompensado de la diálisis, tiene 13 años dializándose. Me dijo que ayer no había línea de adulto, mi hijo se dializa con líneas Belvi. Duramos casi 3 meses y pico sin quimiodiálisis. Tengo el miclofenalato, que es el otro antirrechazo que ella necesita para mantener ese órgano con vida. Las consecuencias de que mi hija ya con 48 horas, usted lo pueden preguntar a cualquier médico que conozca, ¿verdad? Es que el riñón puede tristemente hacer rechazo y la vida de ella colocarse en riesgo. Ellos aseguraron que como padres ya han hecho lo humanamente posible. Piden se abra de inmediato un canal humanitario que permita la entrada al país de medicinas y alimentos. Es nuestro aporte, ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más información en la emisión meridiana. La paciente Nancy Aguilera requiere con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-134-2811. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú. Keiko Fujimori, líder del Partido Fuerza Popular, pidió que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, afronte en libertad el juicio por la matanza de Pativilca, donde murieron 6 campesinos en 1992. Así lo expresó en un mensaje en Twitter. Asimismo, lamentó que un tribunal del caso decidiera no aplicar para este proceso el derecho de gracia concedido a Fujimori por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando lo indultó de la condena que cumplía por delitos de lesa humanidad. En Argentina, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández pidió abrir de inmediato el juicio de la causa en la que está procesada por el presunto encubrimiento de iraníes acusados de ataque en la mutual judía AMIA. En una carta presentada por sus abogados, Fernández además reitera que no espera justicia del juez Claudio Bonadío, encargado del caso. En Siria, 50 civiles, entre ellos 13 menores y 3 mujeres, murieron este martes por ataques aéreos y de artillería contra distintas partes de Guta Oriental, principal bastión opositor a las afueras de Damasco. Así lo indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el cual recordó que desde el pasado domingo han muerto otras 154 personas en esa zona. En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó el decreto para la militarización hasta finales de 2018 de la seguridad de Río de Janeiro, sacudida por una creciente ola de violencia. La medida, decretada el pasado viernes por el presidente Michel Temer, será votada este martes en el Senado para su entrada en vigor.
En Irán, socorristas del ejército participan en las labores de rescate de los cuerpos de 66 pasajeros y de la caja negra del avión siniestrado el pasado domingo, luego de que sus restos fueron localizados en una zona montañosa del centro del país. Las partes de la aeronave fueron avistadas por un helicóptero en la cima del monte Dena, de difícil acceso y con alturas superiores a 4.000 metros. En España, un juez del Tribunal Supremo dejó en libertad sin fianza al expresidente catalán Artur Mas tras comparecer por más de 3 horas. Mas, que presidió Cataluña entre 2010 y 2016, acudió a declarar sobre su papel impulsor del movimiento independentista regional en una causa en la que están investigados otros altos cargos políticos. También en España, la dirigente del Partido Independentista catalán, Ana Gabriel, decidió quedarse en Suiza y no ir a Madrid porque tenía que declarar por un posible delito de rebelión en el proceso separatista regional. La dirigente considera que no iba a tener un juicio justo y que en Suiza podrá proteger mejor sus derechos. En Argentina, las autoridades sanitarias informaron de un caso de fiebre amarilla importada desde Brasil. El primero que se detecta en ese país en varios años. Se trata de un joven de 28 años residente en Buenos Aires que viajó sin estar vacunado entre el 1 y el 15 de febrero. Brasil registró 464 casos confirmados de fiebre amarilla en los últimos 7 meses y medio, de los cuales 154 resultaron en fallecimientos. En China, un nuevo puente colgante de cristal en la ciudad de Hushan trajo una divertida mezcla de emoción a los turistas durante las vacaciones del Festival de Primavera. El puente abierto al público una semana antes del feriado tiene 268 metros de largo y 158 metros de altura. Sus paneles en la parte inferior tienen 2,4 centímetros de espesor y presentan imágenes de grietas cuando se camina sobre ellos. ¿Te anima? Toda una experiencia. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Hasta pronto. Jennifer Lawrence se aleja de la gran pantalla. Los detalles con Carielis Cuadro en Estrenos y Estrellas. No se aparten que ya volvemos. Paciente necesita con carácter de urgencia Mifortic de 360 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-622-7200. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con baloncesto porque como varios jugadores criollos en el exterior, David Cubillán está teniendo un papel destacado en su liga actual, el Nuevo Básquet de Brasil. Desde la nación amazónica nos cuenta más Dan Sister. Lo que es cierto, Dan, es que el base criollo no aparta la mirada de nuestra liga local. Saludos para ti. Así es, mi buen amigo Gregorio, un saludo para ti y para todos los benevidentes. David Cubillán está entusiasmado por más un triunfo del Flamengo, el equipo con más aficionados de Brasil. Sin embargo, igual está al pendiente de esta complicada situación relacionada a la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela. Pienso que es lamentable que el baloncesto esté pasando por eso. Hay muchas personas que dependen del baloncesto, trae alegría, ayuda a la sociedad, sobre todo en este momento que estamos viviendo como país, y bueno, espero consigan una solución. Tras un inevitable tiempo de adaptación, Cubillán ha jugado al nivel de que se espera de él. En el Arena Carioca 1, que es el estadio que albergó la disciplina en los Juegos Olímpicos, la figura de la Vinotinto hizo un primer cuarto excepcional. Ante el Bauru se destacó no solo en los tiros de larga distancia, sino principalmente en la distribución y creación. A partir de ahí fue más discreto, pero cumplió con eficiencia su papel de base. Al final, Flamengo le ganó al vigente campeón nacional, 75 por 61, y se mantiene en la segunda posición de la Liga Brasileña. Continuamos haciendo nuestro trabajo defensivamente, que es lo que nos ha dado resultados estos últimos partidos, y bueno, gracias a Dios pudimos sacar la partida y ganar el juego. Felicitaciones a David Cubillán, el relámpago del Catatumbo.
El maravino es una excelente base, pero aún no está a la altura de Gregorio Rojas, conocido en todo el continente como el trueno de Turmero. Desde Brasil, Dan Cister, Noticiero Venevisión. Evidentemente, Dan no está a la altura. Yo siempre estoy en la grada. Muchísimas gracias por el reporte desde Brasil. Pasamos a notas del fútbol porque este martes continúan los choques de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. En Londres, el Barcelona, con un rendimiento reciente regular en Liga, visitará a un Chelsea que apenas levanta cabeza tras 2 derrotas consecutivas por la Premier League. Timothée Bakayoko y David Luiz no estarán disponibles para el técnico italiano Antonio Conte, mientras que los catalanes no contarán con Nelson Semedo y Thomas Vermaelen. También juegan hoy en Alemania el Bayern Múnich y el Besiktas. Seguimos con Fórmula 1 porque los equipos comenzaron a presentar sus monoplazas para la próxima temporada de la categoría máxima del automovilismo. Este lunes fue el turno de la Aston Martin Red Bull Tag Heuer, que presentó el RB14. El vehículo que marca el regreso de la Aston Martin a la Fórmula 1 tras 58 años de ausencia posee una decoración con camuflajes digitales basado en los colores azul y negro con vivos blancos. También regresa a la Fórmula 1 la Alfa Romeo tras 31 años de ausencia, esta vez de la mano del equipo Sauber. Fue presentado el C37 con motor Ferrari que tendrá una combinación de 2 colores. El predominante es el tradicional blanco de la escudería suiza, mientras que el carmesí propio de la fabricante italiana predomina en el capó del motor. Cerramos con los Juegos Olímpicos de Invierno porque Canadá tomó fuerza en la lucha por la cima del medallero con 2 oros. Uno fue gracias al patinaje artístico con Tessa Virtue y Scott Moore en la danza sobre hielo. Gabriela Papadakis y Guillaume Cizeron de Francia ganaron la plata y Alex y Maya Shibutani de Estados Unidos el bronce. El otro oro del país de la hoja de arce lo ganó Cassie Sharp en el halfpipe del esquí estilo libre. La plata fue para la francesa Marie Martinot y el bronce para la estadounidense Britta Sigourney. Noruega lidera el medallero con 11 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce. Alemania es segunda con igual cantidad de preseas doradas, pero con 7 platas. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Al regreso, en una entrevista a Venevisión nos acompaña José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Él estará conversando con Lidio Pérez. Eso será en minutos. No se aparten, ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el Festival de Viña del Mar 2018. La edición número 59 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar iniciará hoy y culminará el próximo domingo 25 de febrero. La Quinta Vergara se encenderá con el espectáculo del español Miguel Bosé, quien recibirá el premio ícono del festival, tras los 10 shows que ha ofrecido en este escenario, convirtiéndose en el artista con más presentaciones en Viña. Sin duda, uno de los platos fuertes del evento es el puertorriqueño Luis Fonsi, quien pondrá a bailar a todos los presentes con Despacito. El popular dúo cubano Gente de Zona también promete revolucionar la noche. En la llamada Jornada Anglo, todas las miradas estarán puestas en otra de las grandes apuestas de esta edición, y es que el grupo británico Jamiroquai, que ya actuaron en Chile el pasado mes de diciembre, vuelven al país a defender su puesto como líderes del funk. El segundo de los números anglos contratados para este año estará a cargo de la banda sueca Europe. La música latina volverá a tomar fuerzas con las actuaciones de Prince Roy, Jesse Joy, el colombiano Carlos Vives y las hermanas Hash. Los encargados de cerrar la jornada del festival más famoso de América Latina será el exitoso grupo CNCO y los puertorriqueños Zion y Lennox. Digo, me muero y por toda la vida serás lo primero. Cuando tú fuiste yo no pude más. Si tú no estás, yo solo sé que ya tú no te vas. Y así contigo. Y Jennifer Lawrence se alejará de la gran pantalla para concentrarse en el activismo político. La actriz de 27 años anunció que se tomará un año sabático para dedicarse a trabajar con la organización Represent Us, que lucha contra la corrupción política.
Jennifer reveló que su propósito es ayudar a movilizar a los jóvenes para que ejerzan su derecho al voto en las elecciones y viajará por los Estados Unidos promoviendo la lucha anticorrupción. Esta decisión no es sorpresiva, ya que la ganadora del Oscar ha hablado en varias ocasiones acerca de su necesidad de utilizar su fama para generar cambios positivos en el mundo. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión, listos para conversar con José Antonio Gil Yepes. Él es el director de Data Análisis y también presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Por supuesto, vamos a comenzar hablando sobre encuestas. Quisiera su opinión sobre datos que han emitido. Por ejemplo, Consultores 3011 afirma que 59% de los venezolanos considera falso que el presidente Maduro represente el pasado. Y la firma ICS revela que 56,3% de los venezolanos volvería a votar por el presidente Nicolás Maduro. ¿Data Análisis ha hecho algunos estudios similares? Sí. El presidente Maduro, dependiendo de la calidad del candidato de oposición, el presidente Maduro puede sacar entre 18 y 32 puntos. Pero no 50 y pico, por lo menos en nuestras mediciones, pues. Y la abstención también tiene grandes variaciones en función de la calidad del candidato de oposición. Si el candidato de oposición es un outsider, notorio, por éxito, por solidaridad con la población, entonces la abstención baja a 25% y ese candidato le puede ganar al señor Maduro por unos 40 puntos. En el otro extremo, si el candidato de la oposición es uno de tantos partidos, es muy identificado con la forma tradicional de hacer la política, demasiado política y demasiada electoral y poco socioeconómica, poco relación con las necesidades de la gente. Entonces, en ese caso la abstención puede subir hasta 55%. El señor Maduro tiene unos 30 puntos y le gana al opositor que sacaría unos 20 puntos. Entonces, o menos de 20 puntos. Entonces, en el medio, pues caben otras candidaturas. Un Leopoldo López puede ganar la elección al presidente Maduro, en donde la abstención también baja notablemente a unos 30 y tantos puntos, 35 puntos, y Leopoldo López le saca una amplia ventaja al presidente Maduro, si es un solo candidato, por supuesto. Después viene un Henry Falcón, que también le ganaría al presidente Maduro. La abstención se quedaría alrededor de unos 40 puntos, ya no baja tanto, pero es una abstención de unos 40 puntos, en donde el candidato Henry Falcón le puede ganar al presidente Maduro por unos 10, 12 puntos, si es un solo candidato. Si hay un segundo candidato de oposición, entonces una diferencia de 10 puntos no requiere que el que esté perdiendo, en ese caso Maduro, obtenga 10 puntos más, porque la carrera es entre dos. Entonces, el hecho de que uno de ellos saque 5 puntos más un voto, ya le gana. Entonces, 5 puntos puede coger diversos candidatos que sean el segundo en cuestión desde el lado de la oposición. ¿Han medido el rechazo o la no aprobación al presidente Nicolás Maduro? Sí, cómo no. ¿En cuánto? La aprobación de gestión está en 22 puntos y el rechazo está en 70 puntos aproximadamente, y hay 2 que no saben, no contestan. ¿Cómo se explica entonces que el Partido Socialista Unido de Venezuela o el Gran Polo Patriótico haya ganado consecutivamente de 23, 21 elecciones seguidas? Bueno, por un lado, hay una gran dispersión, una gran desarticulación de la oposición. La oposición, eso se ha traducido en momentos electorales en ausencia de testigos, en ausencia de una campaña coherente, en alianzas entre diversos grupos que
dicen que van a apoyar a X candidato, como ocurrió en las elecciones obvias de gobernadores, y después de esos mismos grupos de oposición terminan no estando muy presentes, no estando muy activados en la búsqueda del voto por ese candidato con el cual se comprometieron originalmente. Más, bueno, las ventajas que toma el gobierno al utilizar recursos públicos para mover gente, etcétera, etcétera, o donde usted no ponga, en donde usted no ponga, aquí y en cualquier país del mundo, así se llame San Japón, o San los Estados Unidos, o San España, o San Francia, en cualquier parte del mundo que usted no tenga candidato, usted sabe lo que le va, que no tenga testigo, usted sabe lo que le va a pasar. ¿Cómo lee usted de la creación de ese movimiento Somos Venezuela, sobre todo con miras a las venideras elecciones? Ese movimiento es muy interesante. Es un movimiento que representa como concepto político, social, en términos de empresa, se diría como modelo de negocio. Es como concepto, es un movimiento interesante porque es un movimiento de movimiento, es un movimiento que va a tratar de apoyar a los que ya están organizados haciendo algo por la población inmediata que rodea a los ciudadanos en diversas comunidades. Entonces, ese fue el mismo esquema de modelo que se planteó Primero Justicia cuando nació, ser un movimiento de movimiento, franquiciar a esos movimientos en función de que esos movimientos se ocuparan efectivamente de atender alguna necesidad de la población que decían atender, sea cuestiones de adiestramiento para el trabajo, sea cuestiones de cómo buscamos entre todos una mejor alimentación, cómo educamos a la gente para conservar alimentos, para las monjitas que ayudan a no sé quién, movimientos de movimientos que ya están haciendo algo por lo social. Ese era el origen, la versión original de Primero Justicia. En el camino, bueno, se convirtió en una organización partidista tradicional. Esto es un acierto yo creo que es del ala madurista, del ala del presidente, que está buscando quitarle peso al PSV, en donde Diosdado Cabello tiene mucho más fuerza. En Somos Venezuela no tiene mucha fuerza. Además, Somos Venezuela, con esa cara de neutralidad, con esa cara más socioeconómica que político-electoral, está buscando ser un punto de aterrizaje para algunos de los independientes o ninis que no les gusta votar en la oposición por una tarjeta de partido, y por eso le quitaron la tarjeta de la MUD, de la manito, a la oposición venezolana. Vamos a hacer una breve pausa en la entrevista para escuchar a la presidenta del CNE, Ibisaí Lucena, está ofreciendo declaraciones. Es importante resaltar que de los 11 puntos sobre la elección presidencial, 6 están relacionados con el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es que el gobierno y la oposición acuerdan proponer al secretario general de las Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. 2. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso de los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. En tercer lugar, se incluye en este acuerdo que a la fecha de la convocatoria de las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema con protocolos establecidos y presencia de observación internacional. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del Poder Electoral. Y el registro electoral deberá permanecer abierto para las actualizaciones tanto en el interior como para el exterior del país hasta el 8 de febrero, entre el 8 de febrero hasta el 15 de febrero.
Estos son los puntos en relación al Consejo Nacional Electoral que quedaron en el cumplimiento, en el acuerdo para la convivencia democrática y que el Consejo Nacional... Vamos a resumir lo que acaba de decir la presidenta del máximo ente electoral. Ella ha dicho que se va a invitar una comisión de la Organización de Naciones Unidas para que venga como acompañamiento internacional a las presidenciales. Habló sobre mantener abierto el registro electoral permanente. Recientemente se habló sobre la reapertura del consulado de Venezuela en Miami para que las personas que están en el estado de la Florida puedan votar, y habló también sobre auditorías a todo el sistema y también sobre equidad en el acceso a redes sociales y uso de medios para la campaña. ¿Usted piensa que esto amplía de alguna manera esas garantías que dice la oposición y dicen algunos países de la comunidad internacional no existen y por eso no es oportuno ir a esas presidenciales? Mira, a la señora Tibisay Lucena le faltó mencionar que ella y Sandro Oblitas están ya vencidas en su plazo y que deberían ser sustituidas. Le faltó mencionar que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene la potestad de convocar elecciones y de fijar fechas electorales, que ese es un poder que le corresponde al poder que ella representa. La mayoría de las noticias que está dando no serían noticias en ningún país del mundo en donde el juego democrático fuera equilibrado, porque el decirme como noticia de que vamos a traer unos observadores extranjeros, eso está por dado y por sentado en cualquier país del mundo. El decirme que van a abrir o mantener abierto el registro electoral, yo creo que esta es la apertura del registro electoral más poco celebrada o anunciada que yo haya visto en mi vida en Venezuela, porque eso tiene que estar acompañado de publicidad, donde el CNE constantemente sacaba, muchachos, inscríbanse en el registro electoral, los centros electorales son estos, métase en la página tal para que vea dónde está el centro electoral, etcétera, etcétera. La apertura del consulado en Miami, bueno, muy bien. Se supone que la gente iría a votar en ese consulado, pero eso tendría el gobierno venezolano, tiene que pedirle permiso para abrir un consulado en cualquier parte del mundo. Todo consulado que se abre y se va a reabrir porque se cerró, tiene que pedirle permiso al país anfitrión, que es Estados Unidos en ese caso. Entonces, ese proceso están dando, no sé si ese proceso están dando. Ahora, ¿quiénes irían a votar? Bueno, se habla de unos 4 millones de venezolanos que se han ido. Yo calculo que esos son por lo menos unos 3 millones de votantes, porque no todo el mundo va a migrar con niños chiquitos, eso es muy complicado. Migran los hombres y mujeres jóvenes, migran las parejas jóvenes sin hijos, etcétera. Entonces, ahí tienes más o menos unos 3 millones de votantes. Pero la gracia estaría en decirle, como usted ha migrado recientemente, todavía no tiene los papeles en el país que lo está recibiendo y no es residente, usted de todas maneras puede votar como venezolano. Regístrese inmediatamente en su consulado que le vamos a aceptar el voto. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están diciendo que el que no esté registrado como residente permanente en los países en el extranjero no puede ir a votar. Bueno, ahí estás tumbando por lo menos 2 millones de votos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que se han ido en los últimos 2 años. Y en 2 años tú no arreglas fácilmente sin palanca en un país. Y en esos países las palancas no valen. Ahora, la gente quiere votar. Usted mismo afirmaba, lo voy a citar, que la abstención sacaría más votos que los candidatos oficialistas y opositores, lo que revela el desgaste institucional y el desamparo político en que se encuentra el pueblo venezolano. ¿Se está confundiendo o hay diferencia entre creer en el voto como instrumento para lograr algo o la intención de ir a votar el 22 de abril? Mira, la gente sigue creyendo en el voto y nosotros estamos frente a un falso dilema, votar o no votar. Y en eso los partidos de oposición tienen una responsabilidad, porque los partidos de oposición saliendo de República Dominicana diciendo nosotros no podemos firmar este acuerdo porque ese acuerdo no estamos de acuerdo con ese acuerdo por estas razones. El pueblo venezolano no ha sido educado por los partidos de oposición en el contenido de lo que se le estaba proponiendo y en por qué no se puede firmar ese acuerdo. Cada uno de ellos tiene que haber un proceso de educación que no se cumplió. Por ejemplo, usted no puede poner en una de las cláusulas del acuerdo
el gobierno y la oposición venezolana harán sus mejores esfuerzos para conseguir la representación de observadores internacionales. ¿Cómo que harán sus mejores esfuerzos? ¿Vienen o no vienen? Y vamos a invitar a la OEA, y vamos a invitar a la Comunidad Europea, y vamos a invitar a no sé quién del Centro Carte y a la organización, a la ONU. Entonces, la cosa es o no es. Lo peor que puede haber en negociación es una cláusula de lo negociado imprecisa. Entonces, la oposición ha debido estar educando en vez de estar encerrada entre ellos discutiendo si van o no van y divulgando lo siguiente: nosotros sí queremos votar, nosotros sí vamos a elecciones, pero vamos a elecciones que tendrán que postergarse hasta que no se den estas condiciones. Entonces, no podemos poner al pueblo frente a un falso dilema, que es votar o no votar. El dilema verdadero es bajo qué condiciones tenemos que ir a votar y queremos ir a votar. ¿Qué piensa de esa propuesta que anunció el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, que va a hacer a la constituyente de unir esas elecciones presidenciales con las de diputados a la Asamblea Nacional? Yo creo que eso pone al presidente Maduro y a las aspiraciones de reelección del presidente Maduro en una situación muy comprometida, porque si desde ya los países del grupo de Lima, si Estados Unidos, Canadá, Europa están cuestionando y dicen que no reconocerían la elección presidencial en Venezuela de antemano, pase lo que pase, entonces si se comete otra inconstitucionalidad más, que es más contundente que la inconstitucionalidad de convocar a través de la Asamblea Nacional Constituyente las elecciones y anticipar esas elecciones, entonces imagínese usted cómo queda la imagen constitucional del gobierno de Venezuela. Entonces, con esa medida o con esa propuesta, el señor Diosdado Cabello no le está haciendo ningún favor a su supuesto colega Nicolás Maduro. Muchas gracias por su tiempo, por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias. Despedimos así a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis y presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Quedamos contigo, Milagro. Gracias, Lirio. Continuamos escuchando a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Electoral. Y el servicio electoral incluye entre sus actividades la participación en los organismos electorales subalternos, miembros de mesa, juntas regionales y las juntas municipales. Es decir, que también, de nuevo, en cumplimiento para las garantías de este proceso electoral presidencial del 22 de diciembre, incluido en cronograma con sus respectivas auditorías del software. Como siempre lo hemos hecho, lo haremos el 15 de marzo. Asimismo, en este documento de convivencia democrática se estableció que el registro electoral deberá permanecer abierto para las actualizaciones tanto para el interior como para el exterior del país desde el 8 de febrero hasta el 15 de febrero. Nosotros, en cumplimiento también de los lapsos y de ir cerrando la brecha histórica que cada día la tenemos menor. Recordemos que hubo momentos en Venezuela donde el 20% de la población mayor de 18 años estaba excluida del registro electoral. Esto ha sido una política del Consejo Nacional Electoral sistemática a lo largo de los años, de manera de garantizar que todas aquellas personas mayores de 18 años puedan inscribirse en el registro electoral y, si así lo desean, participar en las siguientes elecciones. En este caso, el registro electoral está abierto, no como dice ahí, hasta el 15 de febrero, está abierto a nivel nacional en todos los puntos, los 530 puntos distribuidos en el territorio nacional, estará abierto hasta el día de hoy, y en el exterior hasta el 25 de febrero. Al día de hoy, como ya lo hemos dicho, de los 6 puntos del acuerdo están incluidos en el cronograma electoral como garantías de la elección presidencial. Es decir,
Adicionalmente a todas las garantías que generalmente hace y da el Consejo Nacional Electoral a las venezolanas y los venezolanos para que voten y escojan a través de su soberanía, el ejercicio del sufragio, escojan a los candidatos y candidatas de su preferencia y decidan los destinos del país. Además de eso, hemos hecho énfasis especial en lo que es el cumplimiento del aporte del Poder Electoral al cumplimiento del Acuerdo de Santo Domingo. Quiero recordarles asimismo algunas fechas importantes del cronograma electoral que se está desarrollando en esta semana y la semana que viene. Entre las fechas más importantes destacadas, recordarle a las organizaciones con fines políticos que esta semana deben registrar a las personas que están autorizadas para la contratación de lo que es la publicidad para el momento de campaña. Asimismo, tenemos para la semana que viene la presentación la inscripción de los postulantes por internet, que quiero recordarlos que es del 24 al 26 de febrero. Se hacen ya la presentación e impugnación del registro electoral preliminar y se hace la auditoría del registro electoral el 26 de febrero. La presentación de las postulaciones se hacen, es una elección nacional, es una elección presidencial, se hacen ante la Junta Nacional Electoral el día 26 de febrero. La admisión, rechazo de estas postulaciones las hace la Junta Nacional Electoral el 26 de febrero y asimismo vamos a seguir con el cronograma electoral. Estas serían las fechas más importantes en relación a las actividades de esta semana y la semana que viene. El Consejo Nacional Electoral ha seguido discutiendo y seguiremos discutiendo todas las garantías que sean necesarias, como siempre lo hemos hecho, para darle cumplimiento no solamente al Acuerdo de Santo Domingo, sino a las garantías que siempre le damos a las electoras y los electores para cada proceso electoral. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Brevet, venezolana de televisión. Muy buenas tardes, presidente. Dos preguntas, ¿no? La primera, en relación a la postura que puede asumir el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la actitud asumida por algunas organizaciones políticas en referencia a ese proceso de paz, diálogo que se ha venido trabajando en República Dominicana y en vista de cómo se han venido cumpliendo esas garantías a través del cronograma electoral y la decisión, bueno, de no participar o llamar a la abstención o situaciones similares, ¿no?, a la que he comentado. Y la segunda pregunta, si el Consejo Nacional Electoral ya ha recibido información formal, quizás podría ser muy pronto, ¿no?, tomando en cuenta declaraciones emitidas por Diosdado Cabello, ¿no?, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en relación a que la Asamblea Nacional Constituyente podría solicitar que se realice también elección a la Asamblea Nacional, ¿no?, aprovechando el proceso de las presidenciales. Y si esto, obviamente, ¿no?, de acuerdo a la decisión que se tome,